¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Este es Catalejo, una producción que hace en los medios públicos de la Universidad de Guadalajara a través del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, en conjunto con el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Sean bienvenidos, han comenzado ya las lluvias, ha comenzado el temporal y el día de hoy precisamente queremos hablar de las geografías de una ciudad inundada. Y es que en las últimas décadas, si no en los últimos años para ser preciso, se han incrementado de una manera muy rápida y vertiginosa los puntos de inundación, los puntos críticos, las zonas de alto riesgo para los ciudadanos que se transportan ya sea en su vehículo particular o a través del transporte público, y eso por supuesto que genera muchísimos riesgos. El día de hoy tengo el gusto de participar en esta mesa de diálogo con dos investigadores del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y un consultor especialista en hidrología. Primero que nada, les quiero presentar a la doctora María del Rocío Castillo Aja, investigadora del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial de CUCS. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias. Muy bien, tenemos también al ingeniero Josué Sánchez Tapetillo, él es consultor especialista en hidrología e hidráulica. Gracias, amor, mucho gusto. Muchas gracias también al doctor Luis Valdivia Ornelas, investigador del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del CUCS. Sí, gracias, Omar. Pues vamos empezando a diagnosticar el problema, y es que la zona metropolitana de Guadalajara, pues en los últimos años, creemos, eso no lo van a poder decir ustedes, se ha convertido en un foco rojo cada que llueve. ¿Es así? Pues sí, cada vez más hay más población en la ciudad. Y la mancha urbana ocupa un mayor territorio, ¿no? Entonces estamos, dada las características geográficas, o sea, la localización, estamos en una zona tropical, en donde tenemos un patrón de lluvias característico. La ciudad está asentada también en ciertas condiciones topográficas, el relieve que conocemos. Eso da lugar a la configuración de las cuencas hidrográficas y se establece como el escurrimiento, ¿no?, del agua. Entonces, esa parte, vamos a decir, es el componente natural, y bueno, luego tenemos la forma en la que hemos ocupado el territorio. Entonces, esa combinación es lo que produce las condiciones que ahorita estamos viviendo y que, pues, cada vez parecieran ser peores, ¿no? Perfecto. Vamos a regresar con usted. Quisiera preguntarle al ingeniero cuáles son las condiciones orográficas e hidráulicas que tenemos en la ciudad en este momento. Claro. Estamos pues al inicio del temporal, como bien señalaba la doctora María del Rocío. El relieve muy importante en cuanto a la propia topografía de la ciudad. Es un valle, es una zona plana. Y por lo tanto, y rodeada de algunos sistemas montañosos, no de gran envergadura, pero que cuando se presenta precipitación sobre la cabecera de las cuencas, la parte alta, el escurrimiento baja de estas zonas altas. Estamos hablando, pensando por ejemplo en el Cerro del Coli, hacia el poniente, en el sur el Cerro del Cuatro, el Cerro del Tesoro. En la zona oriente tenemos algunas elevaciones por allá, llegando al límite de la cuenca del Cerro de la Reina, por ejemplo, para citar alguna de ellas. Entonces, de todas estas zonas altas, el escurrimiento fluye y termina llegando a una zona plana, a la zona del valle, que es donde las velocidades del flujo bajan y de alguna manera pudiéramos decir que se estacionan los flujos. A eso se suma la parte que corresponde a la infraestructura que hemos construido para la conducción y desalojo de estos flujos. Entonces, que es insuficiente, y de ahí comienza a presentarse el problema de inundación, ¿no? Claro. Doctor Luis Valdivia, sin embargo, a ver, para la gente que no entiende nada de geografía y que, digamos, conoce la ciudad como cualquier persona de la calle, ¿no? Digamos que las zonas altas están hacia la zona sur de la ciudad y luego los escurrimientos vienen hacia la barranca. ¿Es así? ¿Es así en toda la ciudad? Bueno, el Valle de Temajac está cortado, digamos, por el río San Juan de Dios, que ahora es la calzada de Independencia, es la parte más baja del valle. Entonces, todo lo que se precipita en el poniente baja hacia el oriente, es decir, todo lo que llueve en la Sierra de la Primavera baja hacia el San Juan de Dios, se dirige hacia el oriente. Y todo lo que llueve del lado del oriente del valle de Cinetonalá se mueve hacia el poniente, porque es la parte más baja, es
la calzada de Independencia, que representaba el antiguo río San Juan de Dios, que era el más importante y es el que drenaba toda el agua que se precipitaba en el Valle de Atemajac. Esa sería la primera condición original muy importante que tenía el Valle de Atemajac, un dren único, un dren casi único. Y natural, digamos, un escurrimiento natural. Sí, y una parte baja, el escurrimiento erosiona, entonces topográficamente es más bajo. Es suavecito, esa inclinación, como dice el ingeniero, es suavecita, no es tan abrupta. Y entonces esa característica de ser un valle, es una zona suavecita, hacía que los escurrimientos fueran poco profundos y muy anchos. Incluso muchos nombres de los ríos nos dan la idea de ese comportamiento fluvial. El Garabatos significa que tenía mucho movimiento. El San Juan de Dios pues tenía un cauce pues, muy somero, 2, 3, 4 metros, pero tenía su zona de desborde era muy amplia, una vega muy grande, ¿no? Que ahora corresponde una parte importante a la calzada de Independencia. Cuando me dice la zona de desborde, ¿a qué se refiere? A cuando hay tormentas intensas, entonces el agua desborda sus márgenes y esos márgenes es el lecho extraordinario, que es el que se le llama. Eso es muy importante porque precisamente los ríos tienen esas características, tienen su cauce principal por donde pasa el agua que normalmente cae en una tormenta, pero cuando caen muchas tormentas, entonces tiene un cauce extraordinario y genera esa condición para que pueda el agua organizarse de manera normal. Esa era la característica de los ríos. Claro. En el caso de Guadalajara, digamos, el río San Juan de Dios era el más amplio y el más eje importante. Principal, y había otros secundarios muy importantes. Del lado poniente teníamos, bueno, todavía afortunadamente tenemos Colomos Atemajac, teníamos el del Arenal, ese desapareció completamente, el Chicalote por Plaza del Sol desapareció, Santa María en el sur desapareció, el Álamo que venía del Cerro del Cuatro desapareció, la Capacha en la zona de Tlaquepaque desapareció, el famosísimo San Ramón que venía de la zona del Centro Médico desapareció. Y en el oriente había otros 2 ríos importantes que afortunadamente no desaparecieron, el Osorio y el Osorio y el San Andrés. Esos todavía afortunadamente existen, aunque no a manera de escurrimientos naturales, ya son canales no artificiales. Regreso a la parte inicial con la doctora, y es que desaparecen o los tapamos, porque hace poco más de 100 años decidimos que el río San Juan de Dios iba a ser entubado. Pues sí, es que esa lógica de que todo lo que se desecha va al traspatio, al río, pues entonces era una zona que se consideraba insalubre, ¿no? Entonces sí se decide pues cubrir, desaparecer, pero pues el agua se tiene que seguir moviendo por algún lugar, ¿no? Entonces vamos a decir que todavía queda como una memoria en el territorio, ¿no? De por dónde pasaba el agua. Y que todo el proceso de urbanización, bueno, pues en ciertos puntos se va adaptando un poco a los trazos de esos cauces o los puede pues borrar casi del mapa, pero el agua va a seguir fluyendo, ¿no? Bueno, porque por la condición topográfica. O sea, la pendiente sigue estando presente y entonces sigue escurriendo el agua y concentrándose. Voy a tener que ir a una primera pausa y regresando con el ingeniero, quisiera preguntarle precisamente sobre esto. ¿En qué momento decidimos tapizar la ciudad de concreto, tapar los ríos y aguantarnos, ¿no? Regresamos. Regresamos a Catalejo, este programa que se coproduce entre Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Hoy estamos hablando de las geografías de una ciudad inundada, y es que cada año estamos viendo que se aceleran los puntos críticos de inundación en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Empezamos haciendo una revisión sobre la parte histórica de la hidrología, digamos, de alguna manera, de la ciudad. Sin embargo, en los últimos 100 años nos hemos dedicado, ingeniero, a tapar ríos, a llenar de asfalto la ciudad. ¿Qué tan grave es esto? ¿Qué pasa? Pues sí, como bien dices, tradicionalmente el concepto de urbanización que hemos tenido a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, que prevalece, es el de la comodidad
en cuanto a los caminos, la necesidad de tener, de que los sitios donde habitamos, nuestras casas, nuestros domicilios, las instalaciones donde laboramos, siempre sean pues cómodas para nosotros, y eso implica aplanar el terreno, buscar que los caminos tengan una cobertura lo más cómoda posible. Entonces decidimos que no nos es como una textura de caminos empedrados o de terracería, sino que buscamos un camino asfaltado, liso, una plancha de concreto, que son las que nos ofrecen pues las mayores comodidades, y ese es el concepto que se tiene en la urbanización. Todas las calles, todas las aceras, las plazas públicas, todo pues tiene esta cobertura, ¿no? Y ese es se ha buscado que sea así, de esa manera, prevalece ese concepto, y la gravedad radica en eso mismo, que prevalece, que no hay todavía como una visión de cómo se tendría que hacer convivir esta necesidad de ocupar el territorio, de habitarlo, de poner nuestros sitios de residencia y de trabajo en el terreno, pero que a su vez respetemos los procesos de un ciclo que ha estado ahí toda la vida, incluso mucho antes de que nosotros estuviéramos aquí en el planeta, que es el ciclo hidrológico. No es compatible con este proceso de urbanización, y pues eso se traduce en que estos procesos de lluvias, de precipitación, escurrimiento, terminan rebasando la manera en que nosotros creemos que nos hemos preparado para hacerle frente, ¿no? Claro. Ahorita regreso con usted, y es que quisiera preguntarle ahora al doctor Luis Valdivia, precisamente sobre, hay una ciudad que está debajo del asfalto, y hay un montón de ríos, de riachuelos, de corrientes, de escurrimientos. ¿Sigue viva la ciudad allá abajo? ¿Qué está pasando? Sí, sigue viva, y así es el reflejo de lo que dice la doctora Castillo, que el agua reconoce las antiguas zonas bajas, ¿no? Por más que queramos aplanar una ciudad, pues quedan esos desniveles, ¿no? Pequeños en una zona plana, pero ya un desnivel de medio metro es suficiente para que el agua empiece a reconocer esa zona baja. Entonces, pues se decidió que en un momento determinado que no hubiera ningún elemento natural que pudiera obstruir el crecimiento de la ciudad. Fue una decisión que se tomó en los 60, pero ya antes ya habían tomado decisiones importantes, por ejemplo, empezar a entubar el río más importante del Valle de Temajac, que es el San Juan de Dios, y al entubarlo se confinó su capacidad de conducción. No es lo mismo un tubo que un río que desborda, que tiene capacidad de conducir más agua. Entonces, y se entubó en un momento determinado que la ciudad estaba empezando a crecer. Y el problema se incrementó, que nomás teníamos un sistema único de conducción de agua de lluvia y de tormenta y agua de drenaje. Entonces se mezclan las aguas con un solo tipo de emisión, de emisores. Voy a regresar en un momento con usted, y es que le quiero preguntar ahora al ingeniero, aprovechando que está este tema, ¿qué pasa con la ciudad? No sé cuántos metros tiene el río, el tubo del río San Juan de Dios. No sé si ya es suficiente, es insuficiente. No, desde hace muchos años se rebasó su capacidad. Bien decía el maestro Valdivia Ornelas, que muchas de estas obras se construyeron hace décadas, incluso en el caso del río San Juan de Dios, pues hace ya casi un siglo, prácticamente un siglo que se entubó, pero la infraestructura de colectores data aproximadamente de la década de los 60s y 70s, cuando la ciudad pues tenía unas dimensiones mucho menores a las que tenemos hoy. Entonces, por supuesto que la superficie impermeable, que es la que genera el mayor volumen de escurrimiento, era mucho menor que hoy, y para esas condiciones se diseñó la infraestructura. Entonces, ahora que ya tenemos, como también decía la doctora al principio, se ha expandido, la ciudad ha crecido y hemos ocupado más territorio, lo hemos impermeabilizado, pero la infraestructura que tiene años ahí, el colector San Juan de Dios, el colector López Mateos, el colector Barranca Ancha, los que están sobre Avenida Patria, pues tienen una capacidad muy limitada acorde a condiciones de hace 30 o 40 años. Y sin embargo seguimos urbanizando, seguimos cambiando el uso del suelo, incrementando el volumen de escurrimiento para unos tubos que ya no va a aumentar su capacidad de conducción. Entonces, ese es también uno de los factores clave y graves del problema, ¿no?
Doctora, y precisamente sobre este tema, usted comentaba al principio del programa de que ya somos una ciudad de 4,5 millones de habitantes, más o menos, toda el área metropolitana de Guadalajara. ¿Cómo se tiene que estar construyendo una ciudad que crece a esos ritmos de crecimiento? Pues debe haber políticas públicas específicamente para la ocupación del territorio, ¿no? Ahorita la ciudad ya no solo ocupa el Valle de Atemajac, también está sobre el Valle de Tezistán, el Valle de Toluquilla. Entonces, ese desbordamiento, pues lo que ocasiona es que ante una ausencia de una política pública, por ejemplo, que proteja las partes altas de las cuencas, ¿no? Las cuencas altas deberían de tener una normativa especial para el tipo de urbanización, la densidad, la forma en la que se manejan pues sobre todo cómo se va a dar más bien que no se dé el proceso de impermeabilización, ¿no? Porque al impermeabilizar la parte alta, el escurrimiento es más rápido. O sea, las velocidades, dada que hay más pendiente, ¿no? Estamos en las partes altas en donde ya la pendiente es más fuerte. Entonces sí, hay que tratar de tener una política pública pues que trate de proteger esas cabeceras, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la voracidad inmobiliaria se impera? Ese es el dilema, ¿no? De el negocio contra la seguridad de los ciudadanos, porque ya estamos en condiciones en donde la amenaza es cada vez mayor y eso ya puede implicar el riesgo a perder la vida. Claro. Año con año se van incrementando los puntos. ¿Qué tanto se están incrementando, doctor? Bueno, nosotros ya tenemos terminado, porque nos costó mucho trabajo a lo largo de varios años de poder documentar la historia de las inundaciones en el área metropolitana para tener un diagnóstico y a partir de tener un diagnóstico pues poder hacer propuestas de intervención, ¿no? Es lo que nosotros consideramos que es importante, que todas las políticas que se desarrollen en torno a la mitigación de las inundaciones tienen que partir de un diagnóstico. Si no tiene un diagnóstico completo, pues entonces no se sabe lo que está pasando y las intervenciones pueden incluso ser contraproducentes por ejemplo, lo que pasó en Patria hace algún tiempo, ¿no? Que hicieron obras y han puesto en riesgo a la población. Entonces, a partir de este diagnóstico, más o menos tenemos 106 años de observación, hemos encontrado que ha habido picos de crecimiento de los registros de inundación. En los 70 empezó, digamos, a incrementarse de manera considerable, pero el pico más importante fue a partir del 2000. El 2000 se disparó los registros de inundación. A partir del 2000 ya, digamos, las incidencias desbordan, ¿no?, a la ciudad y en los últimos 5 años hemos observado que han aumentado 31 sitios nuevos de inundación, pero no nomás tenemos 31 nuevos zonas de inundación, sino también hemos documentado que los sitios que se están inundando ahora se inundan más frecuentemente, es más seguido, el tirante de agua es más alto y la velocidad es mayor. Es decir, se están incluso volviendo más peligrosos, claro, las zonas de inundación que se han inundado tradicionalmente. Tengo que ir a una pausa, pero si quiere, regresando de ella, vamos a detallar este diagnóstico y qué es lo que han encontrado en más de un siglo de observación. Continúa. Regresamos a Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos, este programa que coproduce la Universidad de Guadalajara a través de Canal 44 y del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Pues fíjense que estábamos hablando durante la pausa sobre los puntos de inundación críticos que han aumentado en los últimos años. ¿Quién quisiera compartirme algunos? El doctor Luis Valdivia. Pues algunos muy importantes, el DEAN, por ejemplo, porque es una zona baja y es una zona donde hay una alta densidad de población y mucha población es pobre, que es más vulnerable ante los problemas, ¿no? El ferrocarril, la zona de Osorio, la zona de San Andrés, la parte final por Plutarco Elías Calles, que ahí, digamos, es sorprendente los caudales de agua que están moviéndose por esa área. Otras zonas donde ya el problema está vinculado con el movimiento de la gente,
es, por ejemplo, López Mateos. Toda la lateral de López Mateos, desde las Águilas hasta la Glorieta Colón, problemas muy severos, porque es un dique, digamos. López Mateos es un dique porque se levantó como terraplén, porque era una carretera. Hace 70 años era una carretera, entonces hizo un terraplén y cortó todos los cauces que venían del Coli hacia el San Juan de Dios y no hicieron ninguna sección hidráulica. Entonces es una zona es un dique completo y se mueve el agua desde Chapalita y se va acumulando y va drenando hacia la zona de la Glorieta Colón y baja por Avenida Américas y se concentra en Montevideo. O sea que lo que estamos construyendo son ríos arriba de los ríos. Sí, entonces aquí la preocupación que nosotros tenemos es de que cada vez ante la falta de capacidad de conducción de los colectores, como decía el ingeniero, es un tubo que se hizo con información de hace 70 años, ¿no? Y a la par desaparecieron los ríos, o sea, no nomás se entubaron ríos, sino algunos arroyos y ríos desaparecían, entonces ya no hubo la capacidad de conducción, ¿no? Entonces los que quedaron se segmentaron por las calles, ¿no? Se hicieron como tapones. O sea, ningún río tiene una continuidad, sino todos se van cortando por las calles que se van haciendo, entonces se forman tapones. Entonces, ante la falta de capacidad de conducción y la desaparición de los cauces y la poca capacidad de conducción de los canales y el incremento de las superficies impermeables, pues hay más agua. ¿Y esa agua por dónde se está yendo? Pues por la calle. Claro. Doctor, ingeniero, perdón. Muchas gracias, doctor. Quisiera preguntarle a usted precisamente, recuerdo dos casos así de bote pronto. En 2012 el Ayuntamiento de Zapopan, Héctor Bielma, puso un concreto que se supone que en la zona de Plaza del Sol iba a infiltrar, ¿no? Y recuerdo también, durante los gobiernos panistas del gobierno del Estado, se inventaron una cosa que se llama el PROMIAP, ¿no? Que era un programa integral para la solución, ¿no? Se endrogaron, le invirtieron y dijeron no va a haber más inundaciones. Sin embargo, sigue habiendo más inundaciones. ¿Por qué no funcionan este tipo de programas? Bien, no funcionan porque, bueno, yo considero que no somos lo suficientemente estrictos en cuanto a los parámetros con los que estamos buscando diseñar algunas obras. Nos quedamos ante eventos de lluvia. Es que hay que partir de que la lluvia es un fenómeno fuera de nuestro control, que obedece a factores atmosféricos, climáticos, y la probabilidad de ocurrencia de la intensidad de la lluvia pues es algo que no podemos gobernar, y me parece que nos hemos siempre limitado a eventos, digamos, muy conservadores. Hay algunas normativas estatales que hablan de esta probabilidad de ocurrencia de una lluvia de cierta intensidad que se le conoce como periodo de retorno, de 10 años. Hay algunas especificaciones de la Comisión Nacional del Agua que hablan de periodos de retorno incluso menores, 2 o 5 años para diseñar estas obras. Entonces, ese es uno de los factores que creo que no somos lo suficientemente estrictos, exigentes en cómo deberíamos estar calculando los eventos para los que debe trabajar la infraestructura. Eso por un lado. Pero por el otro lado, el tema del que estamos hablando, que preparamos una obra, diseñamos una obra en un programa, un PROMIAP, en un PIMI, pero no atacamos la causa de fondo, que es que seguimos impermeabilizando el área que contribuye, el área de la cuenca, toda esta superficie que reconoce y envía los escurrimientos a un mismo punto, en lugar de pensar en otras estrategias para el manejo del escurrimiento, que podría ser como mantener los suelos permeables, o estrategias para ir buscando reponer o sustituir estos procesos del ciclo hidráulico que incluyen la precipitación, el escurrimiento, pero a su vez la infiltración en el suelo, no los estamos buscando. Es decir, seguimos pensando en que la infraestructura que se le conoce como infraestructura gris, los colectores,
son los que nos van a resolver. Incluso hay quienes proponen proyectos de drenajes profundos. Se sigue pensando en la alternativa de mandar el escurrimiento hacia el suelo y deshacernos de él, pero no pensamos en cómo buscar restituir de alguna manera los procesos del ciclo hidrológico, que son los que finalmente gobiernan pues todo este proceso. Pero, y además desaprovechando el agua, porque a lo que tengo entendido en el drenaje se combina agua sucia y agua pluvial. Por supuesto. En principio, inclusive, la manera en que nosotros disponemos y arrojamos el agua de lluvia hacia la calle, ya en la calle, al tener en contacto el agua de lluvia en el pavimento, ya adquiere condiciones, pues pudiéramos decir, muy cercanas a las de aguas residuales, porque ahí tenemos contacto con grasas, aceites, materia orgánica, productos químicos. Pensemos como cuando un vehículo se calienta además y arroja el líquido anticongelante. Eso es un producto, es veneno y queda en el pavimento y el agua de lluvia lo lava, ¿no? Entonces, ya de por sí ahí el agua se contamina a un grado muy alto. Pero encima, aparte nos damos el lujo de enviarla a los colectores y mezclarla con las aguas residuales, donde van todos los desechos de los hogares, de las industrias, y finalmente los enviamos al río Santiago sin ningún tipo de tratamiento, ¿no? Y luego nos encontramos las condiciones del río Santiago, ¿no? Exacto. Doctora, quisiera usted preguntarle que esto que conocemos muy bien, digamos, en el centro de Guadalajara, ¿no? En el centro de Guadalajara, Zapopan, lo empezamos ya a reproducir en los municipios conurbados, ¿no? Tlajomulco, El Salto, Ixtlahuacán. ¿Qué está pasando? Pues es que es un sistema, ¿no? O sea, a fin de cuentas, el modelo de urbanización, vamos a decir que es el mismo, ¿no? Impermeabilizar, altas densidades. Es más, el nuevo modelo, pues todo es coto, ¿no? Entonces, ya ni siquiera circula los coches. También tienen un problema de alta concentración en ciertas vialidades, ¿no? Entonces, el agua, pues también tiene que ser conducida y desalojada, ¿no? Entonces, se va transfiriendo aguas abajo. O sea, se tiene que encontrar la salida a esa agua, porque no hay ninguna estrategia para aprovecharla, para tratarla, para reutilizarla, ¿no? Entonces estamos ya en este escenario que tenemos, esa ya no debería de ser la política, ¿no? Porque Guadalajara tiene más o menos 900 milímetros de precipitación anual. Es mucho, llueve más que en la Ciudad de México. Nada más que nuestras lluvias están como más concentradas en el tiempo. O sea, solo tenemos unos cuantos meses, y luego si vemos cómo llueve así una tormenta fuerte que dura a lo mejor media hora o 40 minutos. Es muy concentrado todo, ¿no? Entonces eso también es un reto para el comportamiento de la infraestructura. ¿Cómo recibe y desaloja esa cantidad de agua que llega tan rápido, ¿no? Voy a ir a una pausa de nueva cuenta y quiero preguntarle de dos cosas, de los nidos de lluvia, esta política que tiene el gobierno del estado, y del POTMET. Si está funcionando o no este plan de ordenamiento territorial que este año cumple 7 años. ¿Funciona o no funciona? Vamos a platicarlo después de esta pausa. Continuamos aquí en Catalejo, este programa que trata de hacer un análisis desde las ciencias sociales sobre la realidad de la zona metropolitana y de Jalisco, por supuesto. Estamos hoy hablando de las geografías de una ciudad inundada, y es que ha habido diferentes alternativas para tratar de aminorar el impacto que tienen las lluvias. Ya nos comentaba, doctora, que en el caso de Guadalajara las lluvias son torrenciales, digamos, muy concentradas, y que ese es un problema porque no hay infraestructura que alcance. Sí, ese es un reto para el diseño de infraestructura, ¿no? Entonces esa condición lo que nos debería de obligar es a tener una mejor estrategia de ocupación del territorio, ¿no? Y de captación y aprovechamiento de agua, no sé, a lo mejor, como dice el ingeniero, en diferentes etapas
o a todo lo largo de la cuenca para tratar de reproducir lo más posible o de reinsertar lo que es el ciclo hidrológico, ¿no? Pero esa condición, esa condición está de cómo llueve, bueno, está documentado históricamente, ¿no? Pero entonces es cierto nada más, esto que dicen los gobiernos, ¿es una lluvia histórica? ¿Si llueve demasiado? Pues no, bueno, lo que pasa es que en el discurso siempre va a estar presente el cambio climático, una lluvia atípica y la basura. Okay. Sí, o sea, en el discurso del político, esa es la forma de decir, no, es que esta es la razón, no la forma en la que di los permisos, no la forma en la que diseñé las obras. No, esa parte no hay responsabilidad, porque nos viene algo que es como fuera de nuestro alcance, ¿no? Y no lo podemos controlar, cuando todos los procesos de ocupación del territorio son responsabilidad de nosotros como seres humanos. Ingeniero, comentábamos en la pausa de esta alternativa que ha dado el gobierno del estado en este sexenio, y son estos nidos de lluvia, que es tratar de captar el agua en las zonas altas para quizá aprovecharla. ¿Conoce el caso? Sí. Me parece que creo que toda intención de aprovechar un recurso como el agua de la lluvia debe ser bienvenida. Me parece una buena iniciativa. Me parece que, bueno, y hay algunos otros especialistas que hacen algunos señalamientos críticos en el sentido de qué tanto se está buscando que esta idea pueda permear entre la gente, que se reconozca su valor, la importancia de hacerlo, y que además encuentre arraigo, ¿no? Y que no sea como que algo, bueno, ahorita me lo instalan. Este programa, lo que hace el gobierno es identificar zonas críticas de la ciudad que tienen problemas de abastecimiento, y lo está ofreciendo como una solución a este problema de abastecimiento. Me parece que no es... nosotros tenemos los mayores problemas de abastecimiento de agua en los periodos de estiaje, que es cuando no llueve. Entonces, como que es un poco chocante la idea de pensar que un nido de lluvia nos va a resolver el problema de abasto. Sin embargo, en tiempo de lluvias, por supuesto que ofrece esa posibilidad, y esa agua que se está captando en las cubiertas, en las azoteas de estas viviendas de escasos recursos, que son las que hacia donde está dirigido este programa, pues en lugar de escurrir por las calles, pues ya ahora encuentra un almacenamiento en el domicilio y una posibilidad de aprovechamiento. Pero me parece pues que no se está buscando que sea como, vamos, con una política pública, hablaba la doctora, que se tiene que implementar. Desde hace muchos años en el Código Urbano para el Estado de Jalisco se habla de la obligatoriedad de considerar estos dispositivos de captación y aprovechamiento de agua de lluvias en toda nueva acción urbanística. Esto es cualquier casa o comercio, industria, edificio, o fraccionamiento de edificio, institución escolar, lo que sea, debería considerar ya un sistema de estos. Sin embargo, aunque está en la normativa, en un código urbano, no se lleva a la realidad, no se está aplicando, y entonces en este momento estamos hablando de que el programa que está impulsando el gobierno inició el año pasado, si mal no recuerdo, o antepasado, yo no lo recuerdo bien, con 600 domicilios. Ahora ya va a llegar hasta 4,000, arriba de 4,000 domicilios, pero me parece que sigue siendo muy corto. Claro. Y que sí podría contribuir de alguna manera, quizá definitivamente no es la panacea ni es la solución al problema de las inundaciones, pero algo tendría que contribuir y ayudaría a cambiar nuestra cultura de ver que el agua de lluvia no es un residuo, sino que es un recurso que se podría aprovechar. Claro. Pero bueno, insisto, creo que mi conclusión en ese sentido sería que está todavía muy corto y falta todavía que seamos mucho más estrictos, exigentes, ambiciosos en este tipo de estrategias. Claro. Doctor, usted ha analizado las inundaciones de 100 años, nos dice desde el 2000 para acá, la cosa se puso crítica, y me imagino que en algunas de las categorías que usted pudo analizar ya se dio cuenta cuáles van a ser las nuevas zonas de inundación. ¿Cuáles son los factores que determinan que un punto de inundación se vuelva crítico? Bueno, que esté, digamos, en la zona media. Por ejemplo, una condición es la ubicación del lugar con respecto a la cuenca, ¿no? Entonces, que sea en una zona baja, por ejemplo, la zona del DEA. Una zona baja es una zona problemática de por sí, ¿no? Porque es donde se acumula el agua, ¿no? Y hay problemas de desplazamiento del agua. Aparte de la condición natural, pues en las zonas urbanas tenemos el problema de la infraestructura,
¿no? de la ciudad, por ejemplo. Ahorita tenemos los problemas con los pasos a desnivel. Y los pasos a desnivel empezó a haber el problema desde los 60. Y hay registro de gente que moría en los 60. Y el problema así ha continuado y se ha incrementado en función del incremento de los pasos a desnivel, ¿no? Los últimos pasos a desnivel se están inundando. El de Pinar de la Venta se está inundando, que es de los más recientes. Es de los más recientes, ¿verdad? Todos los pasos a desnivel, y se vuelven muy peligrosos porque ante la mayor cantidad de agua que va sobre las calles rebasa las zonas de protección y entra, y en pocos minutos se inunda el paso a desnivel. Entonces, esta combinación de urbanización, alteración de las condiciones naturales, incremento de la superficie impermeable, tormentas muy intensas, modifica los valores de escorrentía, y eso hace que se genere un golpe de agua. Es decir, la inundación, por ejemplo, en Plaza Patria o en la zona de Patria, no es que se inunde paulatinamente, sino llega el golpe del agua. Si llega la inundación, eso hace más peligroso, porque pues no estamos preparados, ni Protección Civil, ninguna dependencia del Ayuntamiento del Gobierno está preparada para actuar de manera reactiva, ¿no? En ese momento, ya llegan después. Claro. Entonces, generalmente hemos visto que cuando sucede eso, a quien ayuda a la población es la misma población. Mencionaba antes de ir a la pausa esta cosa de el tirante, ¿le llaman? Es una medida que... ¿cómo Sí, nosotros estamos definiendo criterios para poder clasificar las zonas por su peligrosidad. La frecuencia es las veces que se inundan, ¿no? Durante un temporal. Con la información que tenemos de base de datos ya podemos empezar a hacer ese tipo de estimaciones. El segundo criterio es la altura de la lámina de agua, el tirante, lo que decía. Eso es muy importante porque el tirante junto con la velocidad genera lo que se llama el vuelco. Entonces, por ejemplo, en Guadalajara estábamos viendo que ya ha habido problemas de arrastre de personas. Y ya en los últimos años de motos, de bicicletas y de coches. Y eso está indicando que ya hay más agua que se está moviendo por la ciudad, independientemente de que hay más población que está desplazando por las vialidades, ¿no? Que también es otro factor muy importante, el incremento de la población. Claro. Voy a ir a la última pausa. Quisiera ver si podemos hacer en esta última un ejercicio de reflexión de hacia dónde empujar desde la sociedad civil, pero también desde la academia, algunas soluciones para este tipo de eventos que están ocurriendo cada vez con mayor facilidad aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Continuamos. Continuamos aquí en Catalejo, este programa que hacemos de análisis desde las ciencias sociales sobre diferentes fenómenos. Hoy estamos revisando las inundaciones en Guadalajara, y es que es un fenómeno meteorológico, digamos, natural, pero que se ha convertido en un problema gracias al hombre, ¿no? A la mano de las personas. En ese sentido, antes de pasar a las conclusiones, quisiera que platicáramos cuáles son los puntos de la ciudad críticos, digamos, que ustedes ubican más, que a través de los últimos 20 años ha acelerado el proceso de inundación y hoy se convierte en algo peligrosísimo. Hablábamos incluso de las corrientes, ¿no? Sí. Bueno, en el diagnóstico que nosotros tenemos 5.200 incidencias en la historia, ¿no? Es decir, eventos, registros, eventos. Y de estas 5.200 no se distribuye de manera uniforme en la ciudad. Hay, digamos, zonas de concentración. Y estas zonas de concentración definimos 570 zonas de concentración, es decir, donde tenemos 3 o más registros, ¿no? Y obviamente hay lugares donde los registros son 10 o 15 o 20. Entonces nosotros ya definimos polígonos. Nosotros, las inundaciones no es un punto, sino son polígonos. Entonces nosotros, a través de un procedimiento metodológico, construimos polígonos donde ya está marcada una superficie de inundación. Y de estas superficies de inundación, de acuerdo a esos valores que tenemos de frecuencia, de efectos de las lluvias y la altura de la lámina de agua, tenemos 200 sitios con serios problemas de inundación, es decir, que deberían ser los sitios prioritarios de intervención. Cuando me dice intervención, ¿en qué estamos pensando? Pues obras de mitigación. Sí. Empezando con lo que
En algunos casos va a ser necesario actualización de colectores, en algunos casos, pero tiene que ir acompañada de otro tipo de acciones de intervención que no nomás tengan que ver con lo que dice el ingeniero, obras grises, ¿no? Tiene que establecerse una política de intervención diferencial. Entonces, eso es lo que nosotros estamos pidiendo a la autoridad, que a partir de un diagnóstico adecuado para entender el fenómeno de las inundaciones, tiene que intervenirse de la parte alta, en la parte media y en la parte baja. Pero la autoridad empieza en la parte baja y no se va a la parte media y ya no hace nada en la parte alta, y en la parte alta empieza la urbanización. Entonces, lo que pasó en Patria, por eso hay problemas muy grandes en Patria, esa obra que hicieron, obviamente es una obra insuficiente, preciso para poder proteger un centro comercial, pero pues en un punto donde ya el volumen de agua es Estamos hablando de la inmanejable. represa que hicieron en Patria y Américas. Y Américas. Es inmanejable ya en ese punto. Entonces tiene que haber intervenciones donde se establezcan políticas, como dice el ingeniero, que ya están, algunas de esas están en el código urbano, ¿no? Es decir, captar, detener, retener y filtrar una fracción importante del agua, ¿no? Platíquele a la gente, doctora, ¿qué tenemos aguas arriba, ¿no? Como se dice, o qué teníamos antes y por qué es insuficiente ahora, ¿no? ¿Qué había en la parte alta de Patria? Pues el material, bueno, había algo de vegetación, no es que fuera una vegetación así súper densa, pero sobre todo teníamos una capa de suelo muy porosa, entonces permitía la infiltración. Y eso, pues, lo que evita es que llegue el agua. Estamos hablando de la zona de Plaza Patria. Andares, la zona... Más arriba, toda esa zona y hacia arriba, ¿no? La Mesa de los Coyotes, que es el polígono que está entre Vallarta y Periférico. Vallarta y Periférico, y que está incluso pegada ahora a la zona del Bajío, ¿no? Que Sí. la zona del Bajío la quieren tapizar ahora, ¿no? Sí, o sea, es que es la misma lógica, ¿no? O sea, lamentablemente, por ejemplo, para la zona de Plaza Patria, su cuenca alta pues es de las zonas con mayor plusvalía en la ciudad, ¿no? Entonces ahí es como muy complicado tener una política de preservación, de condiciones o incluso de mejoramiento de las condiciones, ¿no? O sea, por ejemplo, la vegetación tiene un papel muy importante porque cuando caen las gotas de agua, por ejemplo, sobre un árbol, todas las hojas van haciendo como un proceso de amortiguamiento, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, el agua no cae de un jalón, pues. Se va retardando ese proceso de que va llegando el agua allá al suelo. Y si ese suelo es esa pomes porosa que nosotros conocemos, bueno, pues se va a infiltrar, pero si le ponemos concreto, pues va a escurrir, ¿no? Ya. Y como hay pendiente, pues escurre a altas velocidades. Pero dijo una palabra clave y es plusvalía. La zona de ahí es carísima. Claro, O sea, entonces, bueno, hay también... La plusvalía también puede ser preservada con esa parte ambiental, ¿no? Entonces es también bueno poner normas para la forma en la que se tiene que urbanizar o que se tiene que aprovechar, ¿no? No todo tiene que ser casas, puede haber otro tipo de elementos, ¿no? Hicieron un parque ahí muy cerca de acueducto, pero digo, la zona es muy grande. Todavía queda mucho por urbanizar, pero ese es el destino que va a tener, digo, no seamos ingenuos, ¿no? Exacto. Ingeniero, cuando hablan de obras de mitigación, recuerdo dos, en el DEAN abrieron el vaso y de todos modos se sigue inundando. Esa es una. Y la otra, el colector que pusieron ahí en la zona de los Arcos del Milenio, durante el sexenio de Aristóteles Sandoval, que también pues lo pusieron, pero se sigue inundando. Así es. ¿Funcionan las obras de mitigación? Tendrían que funcionar si se conceptualizaran distinto. Pero estos dos puntos de los que has mencionado, Omar, al final de cuentas siguen siendo dos sitios bajos. Y es esa, toda intervención, toda obra que hagamos en el punto donde se presenta el problema, va tarde y va a ser insuficiente. O sea, está en el sitio inadecuado. Acaban de construir unos colectores ahí a un lado del CIAPA, sobre González Gallo,
que es la zona donde reconoce todo el descubrimiento que viene incluso desde el Parque González de Gallo y más aguas arriba, pero hacen las obras en el sitio donde se presenta la inundación. Entonces, ya por, digamos, empiezan perdiendo. Es como cuando hablamos de que en un partido de fútbol sale un equipo y mete gol al minuto y ya, así estamos con esas obras que se proyectan en la zona más baja. Entonces, las obras de mitigación tendrían que arrancar con el concepto que se conoce como control en el origen, donde empezamos a generar el escurrimiento. El escurrimiento se empieza a generar desde la parte alta de la cuenca. Desde ahí ya estamos impermeabilizando, estamos incrementando el volumen de escurrimiento. Entonces ahí mismo tendríamos que empezar ya con obras de mitigación. Pienso en el caso del Parque San Rafael, que ha sido tan polémico. Yo soy de las personas que piensan que en la zona, no en el parque específicamente, hace falta una obra porque hay colonias aguas abajo que se inundan de manera terrible, Cantarranas, toda la avenida Manuel M. Ponce. Que decía acá el doctor. Entonces, ¿no? Me parece, por ejemplo, que el concepto de tener una obra en la parte alta tendría que ayudar. No estoy diciendo que se eligió el sitio más adecuado ni las condiciones idóneas, y que además pues lo clásico que no se socializan las obras, van y se imponen, ¿no? Pero bueno, esa parte sí tendríamos que empezar a proyectar obras, y no solo obras grises, tubos, cajas, sino hay alternativas que se están viendo en otros países que ya van muy desarrolladas, e incluso aquí a nivel nacional hay ciudades que han avanzado mucho en la materia, la famosa infraestructura verde. Zonas de infiltración, zonas de captación que se pueden ir en la urbanización de las calles, irlos dotando de esa infraestructura para que podamos desde ahí retener y controlar el agua y no siempre pensar en el tubo que va en la parte de abajo, ¿no? Entonces, la Ciudad de México, Hermosillo, por ejemplo, ya tienen incluso normatividad, ya se tienen que construir. Nosotros apenas estamos pensando como una posibilidad de estrategia, ¿no? Tengo que empezar a cerrar esta mesa, que la verdad nos va a faltar muchísimo tiempo para hablar más de este tema, pero quisiera ir cerrando con alguna propuesta que ustedes tengan, tanto en la parte académica como técnica, y como sociedad civil también, ¿no? ¿Qué nos toca hacer para empujar una posible solución al tema de las inundaciones? Doctora, quisiera empezar con usted. Pues tiene que haber una política, por ejemplo, de monitoreo y alertamiento, no vamos a decir temprano, o sea, alertamiento. Es decir, que se esté informando a la ciudadanía dónde está lloviendo o dónde se espera que empiece a llover, porque luego todos nuestros movimientos, o sea, en Guadalajara suele llover en tarde, noche, ¿no? Que es cuando todo el mundo sale del trabajo, las vías están saturadas. Entonces, para que la población esté informada. Y luego, como población, bueno, ¿qué políticas ya personales vamos a tomar de autoprotección, ¿no? O sea, no por llegar a mi casa me voy a meter en el torrente que estoy viendo que está pasando a una alta velocidad. O sea, pero esa parte también tiene que estar informada. A ver, ¿qué puedo hacer yo como ciudadano para autoprotegerme? Y también, bueno, eso tiene que ver con una política integral de protección civil, ¿no? Que debería de estar encabezada pues por el gobierno, pero también llegando a las escuelas, a los centros de trabajo, o sea, por diferentes medios para que todos estemos alerta, informados y sepamos cómo actuar. Esa sería una parte, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Doctor Soturno, ¿qué propone usted? Pues yo pienso que son varias cosas, ¿no? Uno es informar, ¿no?, a la población acerca del comportamiento del fenómeno a nivel metropolitano, entendiendo que es una ciudad altamente vulnerable ante las tormentas severas y que esta ciudad se construyó en esos términos, ¿no?, por la autoridad, que le faltó controlar el proceso de urbanización en aras de beneficiar al sector inmobiliario, ¿no? Digamos, ese es el epitafio de la ciudad. Lo otro es, pues se tiene que controlar, el crecimiento urbano se tiene que controlar a través de implementar estas políticas de control de la escorrentía. Es fundamental, porque si no va a seguir creciendo la ciudad, se va a seguir inundando, se van a seguir tratando de ser colectores a destiempo siempre, porque siempre crece más la ciudad y la infraestructura siempre va rezagada. Eso nos lo dice la historia de la ciudad. En 100 años de observación que tenemos siempre es el mismo argumento.
Con estos colectores en los 60, en los 40, en los 70, en el 83 se va a solucionar los problemas y no, los problemas no se han solucionado. Entonces tiene que ir acompañado de un control del crecimiento urbano a través de este concepto de escorrentía cero, ¿no? El otro sería, obviamente se necesita a la actualización de la infraestructura hidráulica en ciertas zonas, a partir de tener un diagnóstico correcto del problema, porque y luego el gobierno lo minimiza, ¿no? Claro. Y tercero sería, como dice la doctora Rocío, una política de protección civil que fortalezca el tema de la información a la población a través del conocimiento del fenómeno y de cómo actúa a nivel de la metrópoli. Perfecto. Muchísimas gracias. Por último, de manera muy rápida, porque tengo el tiempo encima, sí. ¿Cuál sería su propuesta? Como decía al inicio del programa, es el tema, por ejemplo, del inmobiliario es un gran negocio porque no invierte lo que realmente debería invertir en equipar de infraestructura para no tener este tipo de problemas, ¿no? Entonces, creo que tendría que ser por ahí, hacer más fuertes, más estrictas la reglamentación que ya existe, realmente llevarla al plano de la realidad, que se aplique para que entonces con base en ello se pueda empezar a notar una diferencia, porque de otra manera no veo cómo podamos resolverlo. Perfecto. Pues muchísimas gracias a los tres, a María del Rocío, a la doctora María del Rocío, al doctor Luis Valdivia y al ingeniero Josué Sánchez Tapetillo por acompañarnos en este programa el día de hoy. Yo soy Omar García, le agradezco que me haya acompañado en esta edición de Catalejo.